Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de DEC México, el espacio donde exploraremos cómo las organizaciones pueden diseñar experiencias que realmente marquen la diferencia. Soy Marta Santiago Ayala y hoy vamos a hablar de un tema que está redefiniendo no solamente la educación, sino la forma en que las personas crecen, la forma en que las personas se desarrollan y se relacionan con el conocimiento. Porque cuando hablamos de formación no solamente hablamos de contenidos, no solamente estamos hablando de títulos o incluso de plataformas, también hablamos de experiencias, de cómo una persona vive su proceso de aprendizaje, de cómo se siente acompañada, de cómo se siente retada y sobre todo de cómo se siente transformada. En un momento en el que la educación en línea ha dejado de ser una alternativa para eso, para convertirse ahora mismo en una realidad que ya está consolidada, nos surge una pregunta clave que entendemos que es muy relevante y es: ¿estamos diseñando realmente las experiencias educativas a la altura de lo que hoy las personas necesitan, de lo que los estudiantes necesitan? Bueno, pues para profundizar en todo ello nos acompaña la maestra María de las Mercedes Poiré Romero, que es vicerrectora académica de Udavinci, líder con más de 30 años de experiencia transformando precisamente empresas y muy involucrada, inmiscuida en todo lo que tiene que ver con la enseñanza y con la educación superior. Mercedes se incorpora a Udavinci con una visión muy clara, ¿no? Ya nos comentará ella, pero al final es impulsar una educación de calidad, como nos comentaba, flexible y a la vez cercana, centrada en las necesidades reales de los estudiantes. Y bueno, su experiencia liderando proyectos académicos será clave para seguir fortaleciendo este modelo educativo. Como decía, bueno, Udavinci es una empresa precisamente una académica de formación y es socia actualmente de DEC México. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast de DEC México. Al contrario, Marta, encantada de estar contigo y de tener la oportunidad de platicar de este tema que ciertamente, pareciera que es un tema diferente, de vanguardia, pero que, como bien señalas, pues hoy es el tema que nos ocupa. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes, de formar parte de DEC y, bueno, de poder trabajar y compartir un poco de lo mucho que he aprendido a lo largo de este año y sobre todo de lo que estamos haciendo en Udavinci para fortalecer el proceso de formación de nuestros estudiantes. Maravilloso, Mercedes, pues muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Mercedes, cuando hablamos de experiencia del estudiante, a veces, bueno, solemos tender a reducirlo a tecnología o incluso solamente a contenidos, ¿no? Pero desde tu mirada experta, ¿qué significa realmente vivir una buena experiencia educativa en una universidad en línea? ¿Cuál es ese significado? Por supuesto, Marta, fíjate, pues realmente es la gran pregunta. Y me voy a permitir hacer un poquitín de historia, no mucho porque finalmente la verdad es que la pandemia ya cada vez la tenemos más lejos, pero finalmente la pandemia sí puso, particularmente en temas de educación en línea, un referente. Hay universidades como Udavinci que empezaron Udavinci nace hace 25 años siendo un modelo de educación en línea, el primero en México que obtiene reconocimiento de validez oficial. Y sin embargo, ciertamente a la hora que la pandemia exige que todas las instituciones educativas de todos los niveles trabajen en línea, pues se genera una situación curiosa porque se genera un nuevo paradigma de educación en línea en donde aparentemente cualquiera puede ofrecer un programa en línea, ¿no?
Y yo te diría, Marta, que ciertamente, y yo me siento parte orgullosa de lo que se logró en la pandemia, las instituciones hicieron un gran esfuerzo, logramos grandes cosas, ¿no? Porque sí, por lo menos, pues no se detuvo la educación, no dejamos a los estudiantes sin ir a la escuela un año, ¿no? Pero ciertamente pareciera que a partir de entonces cualquiera puede ofrecer una experiencia al estudiante en línea. Y la verdad es que no necesariamente, ¿no? Yo te diría, para una universidad en línea, la experiencia del estudiante tiene que ver, pues desde luego, con calidad académica, con contenidos, que eso pues se da como por hecho, ¿no? Pero no tiene solamente que ver con el contenido y la calidad del contenido, sino con el modelo pedagógico, andragógico, metodológico que hay detrás del contenido, que te permite ofrecerlo de diferentes maneras, con diferentes recursos, ¿no? Y algo que además se ha visto cada vez más a partir de que pues se vio que hay eficiencias ciertamente en la educación en línea, pues es que podemos pecar un poquito de un tema que lleva al estudiante a sentir una cierta soledad digital del otro lado y que no favorece ni el desarrollo de competencias, ni el desarrollo de habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría, creo que la experiencia tiene que ver básicamente con 3 o 4 aspectos, podría yo señalar. Uno, la flexibilidad. Sí me parece que el hecho de que tú puedas estudiar a tu ritmo, en el momento que mejor lo decidas, etcétera, pues abre un panorama muy importante para el estudiante, ¿no? Desde luego, el hecho de que todo sea accesible, que sea fácil, que la tecnología apoye, ¿no? Y que tengas tutores de inteligencia artificial como el que tenemos nosotros, que es una maravilla, etcétera. Pero no puedes perder de vista, Marta, que el que está del otro lado es un ser humano, es una persona que tiene no solamente la necesidad de aprender y de desarrollar habilidades, sino que tiene necesidades socioemocionales, ¿no? O sea, no puede ir solo por la vida, ¿no? Necesita un modelo, en mi experiencia, que le proporcione acompañamiento, que le proporcione guía, que le proporcione orientación, pero sobre todo que lo haga sentir que la experiencia vale porque él es una persona que está siendo formada, ¿no? A través de todas digamos, experiencias, ¿no? Entonces, el reto enorme para las universidades es cómo combinamos el contenido, la inteligencia artificial, la lejanía, la flexibilidad, el estás del otro lado de la pantalla, pero que también le puedas ofrecer al estudiante experiencias que sean interesantes y atractivas y que sobre todo reconozcan esta integralidad o esta integridad del ser humano, ¿no? Es decir, no solamente soy mi mente que quiere aprender y mi alma que quiere desarrollarse, o sea, soy mucho más que eso. Y en ese sentido, modelos robustos pues tienen que considerar estas vertientes para dar acompañamiento, para hacer que el ejercicio, aunque sea flexible, virtual, a la hora que yo quiera, asíncrono, tenga esta característica de reconocer a la persona como persona, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es el gran reto que enfrentamos hoy. Y parte, digo, seguramente lo vamos a ir desarrollando un poco más a lo largo del podcast, pero yo creo que parte de un principio fundamental, Marta, que tiene que ver con la educación en línea debe diseñarse para ser impartida en línea. Es decir, tú no puedes agarrar un programa que ya tienes y convertirlo en un programa en línea automático. Tienes que hacer un montón de adecuaciones para que la experiencia sea rica, para que el aprendizaje se dé, para que haya la posibilidad para el estudiante de, pues de rebotar, de estudiar, de debatir, de muchas cosas. Entonces, creo que uno de los factores fundamentales tiene que ver con el diseño de origen, ¿no? De los programas y particularmente en una universidad, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que efectivamente es en línea, o sea, no se puede diseñar, pues eso, formaciones que no son en línea como si fuesen en línea, ¿no? Porque el ecosistema es totalmente distinto. Pero me Exactamente. parece muy, claro, me parece muy interesante esto que comentas así en general, porque es verdad que al final la experiencia del estudiante no se construye solo en un aula digital, ¿no? Así Sino es. como decías, o sea, es todo aquello que lo facilita o lo complica, ¿no? O sea, todo lo que es Claro. el recorrido. Ahí es donde realmente se marca la diferencia, en ese recorrido. Ujú.
Exactamente, sí, Claro, totalmente. Porque claro, además también es un hecho, Marta, y eso creo que también vale mucho la pena no dejar de señalarlo. El estudiante en línea sí, es un estudiante con características muy puntuales, ¿no? De claro, entrada, claro, es una persona con un nivel de autodisciplina brutal, porque básicamente es una claro, mecánica, sí de mucho acompañamiento, sí de mucha retroalimentación, pero básicamente de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, totalmente. así es como lo tienes que pensar desde el diseño original, ¿no? Ujú. Mercedes, la decisión de estudiar en línea muchas veces suele implicar, pues eso, dudas, ¿no? También Claro, expectativas y un cierto, ¿cómo te diría? Pues un cierto salto de confianza. claro. Desde tu experiencia, Mercedes, ¿qué es lo que realmente genera confianza en un estudiante cuando elige este modelo, precisamente por ser un modelo así en línea? Claro. Mira, yo creo que varios aspectos, Marta. Desde luego, la calidad académica, ¿no? Cuando hay programas que tienen reconocimiento de validez oficial, en el caso de México, por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues eso te habla de rigor metodológico y rigor en el diseño y rigor en el contenido y en las prácticas, ¿no? Creo que la parte de la calidad académica es fundamental, ¿no? Que no se perciba como un programa improvisado, sino que haya pues una consistencia de diseño instruccional y de una serie de herramientas que te van llevando, ¿no? ¿Cómo garantizas la calidad académica? Desde luego con contenidos muy robustos, pero sobre todo con una metodología que apunte a que el estudiante va generando y va desarrollando competencias. El conocimiento per se, Marta, la verdad es que hoy pues está en el teléfono, al alcance del que quieras, ¿no? O sea, ¿sobre qué quieres Claro, saber? ¿Quieres saber sobre un aspecto puntual de la ingeniería? Lo puedes buscar en Internet. ¿Qué hace la diferencia realmente en términos de calidad académica? Que tú puedas acompañar al estudiante para que desarrolle las competencias y las habilidades que le permitan discernir qué de lo que está en Internet sirve y qué no, para qué sirve, cómo tomar mejores decisiones con esa información que se encuentra. Es decir, me parece que tiene que ver con no solamente el contenido robusto, sino el contenido orientado a desarrollar competencias y habilidades, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Desde luego, la validez de los programas, que bueno, pues se da por hecho que cuando tú ya pasaste por este proceso de certificación ante el órgano, la autoridad máxima, pues ya hay un reconocimiento en el sentido de, pues, la estructura, el contenido, la calidad, la actualización, una serie de cosas, ¿no? Y hay un aspecto también que es muy importante que tiene que ver con la transparencia, con la claridad claro, en la que le comunicas a la gente, ¿no? Es decir, si un estudiante viene y te pregunta cosas puntuales que el programa no ofrece, pues lo tienes que decir y tienes que claro, destacar lo que sí ofrece, ¿no? Esta cercanía, que es parte fundamental del modelo que tenemos en UDaVinci, por ejemplo, a través de montón de herramientas, ¿no? No solamente académicas, ¿no? Mientras tú estás cursando la materia, tienes un tutor que te va dando retroalimentación, pero que te va dando claro, retroalimentación, digamos, constructiva, ¿no? No es solamente excelente trabajo, sino te señala fortalezas, te señala áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Y tienes además otras herramientas, ¿no? En donde tú puedes también obtener como esta claridad de contenidos, etcétera. Tenemos nosotros, por ejemplo, además del tutor que va acompañándote en tu clase cotidiana, tenemos una serie de masterclasses en donde el estudiante puede participar, tenemos tutorías uno a uno. Oye, tengo una duda puntual en este tema, puedo platicar con mi tutor sobre ese tema en particular y me lo va resolviendo. Entonces, yo creo que esta confianza se va generando conforme el estudiante va teniendo una buena experiencia y siente que el tiempo, el dinero y el esfuerzo que está invirtiendo le están redituando, ¿no? Y siente claro, que además lo está pudiendo aplicar en su vida cotidiana. Es interesante, Marta, porque en el caso particular de UDaVinci, la mayor parte de nuestros estudiantes no son estudiantes recién egresados de la prepa, por ejemplo, en licenciatura, ¿no? Son, digamos, adultos un poco mayores, ¿no? Que ya están trabajando y que entonces tienen una limitante de tiempo importante. Y algo que también nos ha demostrado que les da mucha claro. certeza es ver que lo que están aprendiendo lo pueden estar aplicando cotidianamente, ¿no? Entonces, yo te diría que juegan estos 3, 4 factores de manera importante para que el estudiante vaya generando la confianza del estudio en línea, ¿no? Claro, mira, es clave esto que dices, porque muchas veces
pensamos en confianza como en algo racional, que sí que has dado apuntes relativos a lo racional, pero en realidad también tiene muchísimo que ver en cómo se siente el estudiante Claro, desde el primer contacto, ¿no? exacto. Con ustedes, totalmente. Hablemos ahora un poquito de la vida real del estudiante, ¿no? Me gustaría esto llevarlo, a la cotidianidad, especialmente de quienes estudian mientras trabajan, que de luego es una fórmula online muy, muy utilizada, muy demandada precisamente para estudiantes que trabajan, ¿no? Y son más niveles ejecutivos y demás. ¿Cómo se diseña esa experiencia que realmente se adapta a su vida y no al revés, ¿no? Porque entiendo que va por ahí un poquito el diseño de la experiencia. Exacto, que es un poco lo que te decía, Marta. Pues hay que partir de la base de que este va a ser un programa, el que sea, que se va a impartir 100% en línea. Es fundamental, tener cuando tú diseñas un programa académico, pues tienes que tener muy claro cuál es el perfil de ingreso de tu estudiante tipo, ¿no? Porque, bueno, habrá algunas diferencias, pero tú tienes que tener muy claro, cuál es el perfil de ingreso y sobre todo cuál es el perfil de egreso. Es decir, los voy a recibir así y los quiero egresar así, ¿no? Claro, ¿Qué tengo que garantizar de aquí a acá en términos de contenidos? Pero no solamente de contenidos, sino de metodologías, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? La mayor parte de nuestros programas tienen componentes similares, obviamente de diferente nivel y de diferente nivel de rigor, pero tienen contenido que se les comparte a los estudiantes para lectura, a través de lecturas, de videos. También es eso, también tienes que buscar que sea variado, que haya digamos, una riqueza en la información que les estás proporcionando, porque si tú, por ejemplo, nada más les pones textos larguísimos que tengan que leer, pues uno ya sabe que la probabilidad de que se distraigan, de que no la lean, es muy alta. Entonces tienes que usar muchos recursos, ¿no? Entonces, compartes ciertos materiales y luego la parte fundamental del diseño tiene que ver no solamente con los tiempos en que vas dando a conocer cada uno de los temas, tienen que naturalmente estar vinculados unos con otros, partir de lo general a lo particular, o en algunos casos de lo particular a lo general, dependiendo de la materia de que se trate, en fin, pero todo eso se piensa antes de diseñarse. Una vez que ya tienes, digamos, definido cuál es el contenido base, entonces, ¿cuáles son los mejores mecanismos para ir midiendo que el estudiante lo va comprendiendo? Y entonces usas un montón de herramientas, ¿no? Nosotros, digo, en cada materia, en cada curso, tenemos foros de debate en donde el estudiante, aunque sea asíncrono, tiene que debatir con sus compañeros de clase conceptos clave, ¿no? Y esos foros naturalmente, y aquí viene el papel más importante que tenemos, que es el de nuestros docentes o nuestros tutores, porque ellos también tienen que estar preparados para atender este tipo de estudiantes, para atender este tipo de metodologías y para dar retroalimentación que sea verdaderamente enriquecedora para quienes están participando en el foro de debate, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos de evaluación y de autoevaluación continua a lo largo de todo el trimestre. Nosotros manejamos trimestres. Esta filosofía de te voy dando contenido y al final te aplico un examen, cada vez aplica menos, la verdad, ¿no? Sí hay exámenes, hay autoevaluaciones que se aplican cada vez que vas concluyendo ciertos contenidos, puedes ir aplicando las autoevaluaciones, tienes los foros de debate, tienes las masterclasses, tienes actividades y hay un tema fundamental, Marta, en el diseño de los programas de UDaVinci que tiene que ver con la resolución de casos prácticos. Cuando tú enfrentas al estudiante, ya revisaste todo el contenido del trimestre o de la mitad del trimestre y ahora tienes que resolver este caso práctico en donde lo que uno como docente o como tutor prueba es que el estudiante verdaderamente esté aplicando lo que aprendió para tomar decisiones, para hacer un plan, un programa, dependiendo del tema de que se trate, ¿no? Y para esto, Marta, pues el docente juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, claro. parte importantísima del diseño de este tipo de programas tiene que ver con también comprender que el tipo de docente que se requiere para impartir este tipo de programas es diferente. No es
la docencia tradicional en donde el docente se para frente a un grupo y da una clase, sino que es un perfil de tutorización, de retroalimentación, de, digamos, acompañamiento diferente, en donde, pues, es un papel tan importante como el del maestro que expone contenido, porque de la riqueza de la retroalimentación que le ofrezca el docente al estudiante, va a depender realmente el nivel de aprendizaje. Y hay un último elemento que no puede dejar de jugar en estos diseños que tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Claro, Eh, yo recuerdo, es curioso porque cuando platico con mis hijos como que no me creen, ¿no? Pues nosotros, o sea, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, pues me tocó ir a la Universidad Nacional Autónoma de México y buscar en los ficheros, ¿no? Los libros y sacarlos y, ¿no? O sea, ahora tienes el conocimiento ahí a la mano, pero hubo una época en la que el uso de las herramientas tecnológicas estaba limitada al conocimiento que tenía el docente, ¿no? Del aprovechamiento de las tecnologías. Hoy no puedes pensar en impartir programas en línea si no estás usando inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un tutor de inteligencia artificial que se llama FIA, que contribuye de manera sustancial en esto de, digamos, la experiencia del estudiante y el aprendizaje, porque es un tutor que te puede armar un podcast, por ejemplo, ¿no? Tú le dices, oye, hoy no tengo tiempo de leer la unidad 4, por favor, ármame un podcast. Te arma el podcast del contenido y entonces tú lo puedes ir escuchando en otro momento, pero también te hace exámenes, pero también te dice, oye, ayúdame a estudiar y eso un poco te ayuda a construir tu acordeón, ¿no? Los acordeones de nuestra época que hacíamos en papelitos chiquitos y que era un mecanismo muy bueno de estudio, lo hace, ¿no? Y te ayuda a estudiar, etcétera. Entonces, me parece que son todos estos elementos, Marta, los que juegan y creo que el papel que juega el docente y la comprensión cabal de la importancia de preparar al docente para hacer esto de la mejor manera posible, también juega un papel fundamental en la calidad de lo que estás entregando y en la riqueza de la experiencia para el estudiante, ¿no? y sin duda, sin duda, estamos muy, muy de acuerdo con todo lo que planteabas. Hablaremos un poquito, si te parece, en cómo se conectan esas experiencias del estudiante y del docente dentro de una misma, de la universidad en línea. Es verdad que me has comentado un poquito en todo lo que estabas contando, ¿no? Pero ¿añadirías algo más en cómo se pueden conectar estos dos mundos, estas dos experiencias? Sí, por supuesto, Marta. Mira, hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la cultura de la institución, ¿no? Es decir, eh, por eso te decía yo, ¿cualquiera puede hacer programas en línea? Sí, por supuesto que sí. O sea, y hoy más, porque tienes un montón de herramientas. Pero si no tienes una cultura institucional en donde se privilegien como valores fundamentales, como misión, como visión, este tipo de elementos, pues es muy difícil que todo el mundo trabaje hacia allá, ¿no? Porque, a ver, ahorita estamos hablando de la parte académica, pero la parte académica, por supuesto que va acompañada de una parte de atención al estudiante que tiene que ver con la resolución de temas que no necesariamente son académicos, pero que son importantes, ¿no? Oye, tengo en este momento un problema familiar. Oye, me atrasé en un pago, ¿no? La parte financiera, pues, por ejemplo, ¿no? Oye, necesito apoyo para un documento que no he podido obtener adecuadamente y no. O sea, hay todas las áreas de la institución, todas completitas, tienen que entender cabalmente el modelo y tienen que actuar en consecuencia. Entonces, sí creo que hay un tema de cultura muy importante que tiene que ver con cuáles son los valores que se privilegian, porque entonces para todo el mundo es natural, ¿no? Lo que ocurre, cómo ocurre, a la hora que ocurre, y eso hace que los procesos sean claros, que sean definidos, que estén bien identificados. Digo, finalmente, Marta, uno no hubiera pensado nunca que un estudiante podría obtener un título sin venir a la oficina a traer presencialmente su certificado total de estudios del nivel anterior, ¿no? Y hoy eso ocurre, ¿no? Se usan mecanismos de mensajería, tenemos un montón de estudiantes extranjeros, etcétera, pero los procesos están definidos para eso. Y para que eso ocurra, pues necesitas tener una cultura que privilegie
todos los elementos que van a dar pie a este tipo de cosas, ¿no? Desde luego me parece también que hay un tema de liderazgo que juega un papel fundamental, ¿no? Es decir, el liderazgo académico, en el caso particular de U Da Vinci, actualmente nosotros formamos de Educatec, formamos parte de Educatec, que es un grupo español de instituciones, tanto universidades como business schools, ¿no? Y eso también nos da una parte de robustez, pero además pues tenemos muchos años de experiencia quienes trabajamos en la universidad y me parece que el liderazgo académico que se muestra, por ejemplo, en el trabajo de los doctores, nosotros tenemos programas doctorales, ¿no? Y tenemos tesis doctorales que son riquísimas, ¿no? Somos una universidad que genera conocimiento a través de los trabajos que entregan nuestros estudiantes como parte de sus proyectos integradores en maestrías, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también la parte de liderazgo académico es un papel muy, muy importante. Y finalmente, pues, y bueno, no diría finalmente, porque hay muchos otros elementos, ¿no? Pero hay un tema de innovación, hay un tema de aprovechamiento de la tecnología que desde mi muy personal y particular punto de vista, Marta, lo más rico de ese tipo de elementos tiene que ver con no perder de vista la esencia del ser humano. O sea, yo insisto muchísimo en este aspecto, ¿no? A ver, o sea, sí, todo lo que quieras tecnológico, sí, todo. Pero el que está del otro lado es una persona. Y es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene necesidades. Y entonces, si tú tienes la cultura que lo va a arropar como ser humano y que, por ejemplo, en un momento dado hemos tenido estudiantes que de repente nos dicen, oye, es que me siento muy presionado, etcétera. Bueno, pues tenemos un departamento que les da acompañamiento psicológico, ¿no? Por ejemplo, porque pues entendemos que la presión de tengo la chamba, tengo la familia, estoy estudiando la maestría o el doctorado, y bueno, pues como les digo yo, normalmente en estos panoramas, Marta, la verdad es que normalmente quien paga un poco el sacrificio del estudiante es la familia, porque pues al trabajo, o sea, al jefe no le puedes decir, oye, no voy a venir a trabajar porque tengo que hacer una tarea, ¿no? Entonces normalmente hay un sacrificio familiar y eso tiene un costo emocional importante para las personas, ¿no? Entonces también hemos identificado este tipo de necesidades y tenemos mecanismos que nos permiten también acompañarlos en este sentido, ¿no? Entonces, creo que estos elementos, la creatividad, creo que la creatividad también juega como parte de la cultura institucional, ¿no? Porque tienes que encontrar, híjole, la verdad, Marta, es que de repente enfrentamos retos bien interesantes y pues hay que buscar cómo sí, ¿no? Cómo sí le ayudo, cómo sí, porque además pues hay una normatividad clarísima, ¿no? Cuando tú tienes programas de calidad con registros, pues también te tienes que ceñir 100% a la norma y entonces esa parte pues es una realidad, ¿no? Entonces, la creatividad que te permite encontrar caminos para ayudar a los estudiantes dentro del contexto del mantenimiento de la calidad de los registros de las acreditaciones, etcétera, ¿no? Entonces, te diría que estos temas son riquísimos y creo que la cultura es algo que se vive y que se transmite y que sí se tiene que operacionalizar, ¿no? Es decir, si tú tienes una misión muy padre y muchos valores muy padres, pero tus procesos no son consistentes con esa misión y esos valores, pues la verdad es que difícilmente aterrizas estos conceptos. Cuando hay esa consistencia, ¿no? Todo, pues como que la maquinaria camina, fluye, ¿no? Y entonces vas avanzando como tienes que ir avanzando, ¿no? Qué bueno. Sin lugar a dudas hay que seguir siempre, siempre avanzando, Mercedes. Y te diría, con todo esto sobre la mesa, mirando hacia adelante y desde tu visión como vicerrectora, ¿hacia dónde crees que va la experiencia educativa en línea y qué deberíamos empezar a hacer distinto, pero desde ya? Muchas, muchas gracias, Marta. Bueno, pues es como decimos en México, la pregunta de los 64,000. A ver, mira, yo creo que la educación en línea va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Sí, Yo esperaría que se siga robusteciendo, ¿no? En el sentido de que todas todos quienes estamos en este mundo y ofrecemos programas de educación en línea, hagamos conciencia de este aspecto humano que creo que no necesariamente se está dando en todos los lugares, ¿no? Como que ha habido un boom y además pues se ve que es algo muy atractivo,
puede ser una buena plataforma para las instituciones de crecimiento, de consolidación, etcétera. Entonces, creo que va a ir creciendo, probablemente no tan exponencialmente como creció. Creo que se tiene que ir consolidando y creo sobre todo que se tienen que ir desarrollando nuevos modelos de educación en línea, Marta, porque pues las necesidades van cambiando, la inteligencia artificial se va desarrollando, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que integrar todos los elementos tecnológicos y yo apunto o creo que la educación en línea apunta a un robustecimiento, a una consolidación, probablemente sí crecimiento, pero no creo que se dé ya un crecimiento así exorbitante, ¿no? Creo que la experiencia universitaria, independientemente de si es en línea o presencial, en sí misma es rica, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a destacar de los modelos en los modelos en línea. Yo, si me preguntas, digo, hay muchas cosas que hay que hacer ya, pero una de las que tenemos que hacer ya Sí. es darnos cuenta de que somos una universidad. Y como universidad tenemos una responsabilidad enorme para ofrecerle al estudiante una formación rica, integral, como ser humano, ¿no? No solamente, híjole, ya terminé y además lo hice rápido porque además tienes un programa muy corto, etcétera, tengo los conocimientos. No, sino que verdaderamente vivan la experiencia universitaria, aunque sea Sí. en una experiencia en línea, ¿no? Creo que es uno de los factores fundamentales. ¿Y qué creo que tenemos que hacer ya? Pues parte de lo que nosotros ya estamos haciendo, ¿no? Que es Sí. dejar de pensar que cualquier programa que se diseñó para ser impartido presencial se puede impartir de forma virtual. O sea, la transición no es, o sea, no es este programa que antes era presencial, ahora es en línea. No, tenemos sí o sí que entender que Sí. ofrecer programas en línea requiere un diseño pensado en línea. Es decir, creo que ese es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Digo, desde luego, bueno, el aprovechamiento, creo que tenemos que establecer normas muy claras para el uso de la inteligencia artificial, creo que tenemos que educar digitalmente a nuestros docentes, instructores, etcétera, nosotros mismos, ¿no? Creo que tenemos que aprender mucho más de lo que hay allá afuera y de hacia dónde va el desarrollo, pero creo que lo fundamental, Marta, es o sea, de veras entender que un buen programa en línea tiene que nacer en línea. Es decir, Claro. tiene que nacer como programa pensado para impartirse en línea. Claro, esa adecuación real al modelo que es. O sea, no se puede adaptar, ¿no? Así, inventar una adaptación de un programa no en Exacto. línea. Mira, yo te diría, a lo mejor sí se puede adaptar, pero requiere tanto o más trabajo que si lo creas nuevo. Entonces, la verdad, yo diría, mejor piénsalo en línea, ¿no? Diséñalo en línea y sobre todo genera los mecanismos que te permiten impartirlo adecuadamente, uno de los cuales fundamental, el trabajo con docentes y tutores, ¿no? Fundamental. Bueno, pues Mercedes, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, muchísimas gracias a UDaVinci por, bueno, por trabajar precisamente en la experiencia del estudiante. Creo que nos vamos a quedar con una idea muy clara y es que la educación en línea no va solo de tecnología, como nos comentaba Mercedes, o de flexibilidad, sino de cómo diseñamos experiencias que realmente acompañen a las personas en su desarrollo. Y para esto hay que tener en cuenta, ¿verdad, Mercedes? Para eso hay que tener en cuenta todos estos elementos que nos comentabas, Mercedes. Así es, Marta. Y ahí, pues, ahí sin duda también hay una gran oportunidad y también una gran responsabilidad para las instituciones educativas. También lo comentabas, Mercedes. Muchísimas gracias de nuevo por compartir tu visión y tu experiencia con nosotros. Al contrario, Marta, encantada de platicar contigo y de compartir un poquito de lo que hacemos todos los días, con mucho compromiso, porque, mira, este mundo de la educación, Marta, y seguramente tú lo sabes, no hay nada más gratificante que tocar vidas y tocar vidas para bien. Entonces, pues la responsabilidad es gigantesca y aquí estamos haciendo todos los días lo mejor que podemos para ofrecer experiencias verdaderamente diferenciadoras para nuestros estudiantes. Fantástico. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este espacio de DEC México, los podcasts de DEC México,
donde ya saben, seguimos explorando cómo diseñar esas experiencias que marcan la diferencia. Gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.